efectivamente, tal vez en la comparación de fuentes distintas sobre el mismo fenómeno, puede a veces obviarse algunas cuestiones que son como importantes. Por un lado, él lo mencionó, que dijo que el resto de los observatorios se basan principalmente en noticias, incluso el de Defensor del Pueblo también se basa en noticias, y en el caso de la Oficina de la Mujer se basa principalmente y únicamente en realidad en expedientes judiciales, y eso obviamente hace a una diferencia importante, sobre todo teniendo en cuenta que si uno tiene en consideración que la fuente de los otros observatorios son la misma, que son las noticias que surgen en los medios de comunicación, es muy probable que los otros observatorios coincidan entre sí en sus tendencias, porque justamente se basan en la misma fuente primaria. En este caso, como la fuente primaria es judicial, bueno, es lógico que también tenga algunas diferencias. De todas maneras, y eso después tal vez cuando lo veamos más en detalle en el protocolo, el registro de femicidios de la justicia argentina, de la Oficina de la Mujer, la verdad que lo que hace es ir paso por paso, o sea, son muchísimos pasos, pero bueno, después los vamos a ver, pero respecto a este tema en particular, sí se hace, por un lado, un relevamiento interno de medios, la oficina también hace un relevamiento interno de medios, de todos los medios nacionales, provinciales, locales, agencias, etcétera, y además hacemos también una contrastación muy fuerte con los informes de las ONGs que salen antes y con el informe de la Defensoría del Pueblo. Y a partir justamente de esa triangulación y esa validación externa, lo que hacemos es, además de que las provincias deben revisar muchas causas, no solo las que están tipificadas como femicidios, sino muchísimas más, que ahora también los puedo decir, que sí o sí revisen aquellos casos que aparecen en los otros informes sombra. De hecho, tenemos esa práctica para que justamente no se nos escape ninguno de posibles riesgos de subregistro, desde luego. Entonces, que sí o sí revisen lo que salió en las noticias según nuestro propio registro, pero además contrastamos con los registros de las ONGs y además, por ejemplo, está otro registro que no estaba allí, que es el de Lucía Pérez, que está víctima por víctima, entonces se hace ese contraste y cotejo para justamente hacer un trabajo de validación externa. En esos casos, cuando realmente se evalúa cada una de estas causas, con el grado de investigación con el que se llegó al 31 de diciembre, se tiene que justificar por qué no es un femicidio. Porque de hecho, el registro de femicidios de Argentina sigue el protocolo latinoamericano que fue adaptado también por UFEM acá para Argentina. Entonces, efectivamente se parte de la hipótesis que es un femicidio hasta que se descarte. En realidad es una especie de falsacionismo que lo que se busca es rechazar la hipótesis de femicidio porque son causas abiertas. Entonces, mientras tanto, en la mayoría de los casos, hasta que no se demuestre que no es un femicidio, no se la descarta. Obviamente tiene que tener algunos de los indicios correspondientes a violencia de género, pero en realidad cuando ya hay un caso detectado por algunas de las otras fuentes, tiene que justificarse por qué no es un femicidio, y en ese caso, bueno, si efectivamente por las distintas razones no reúne ninguno de los indicios que tenemos para revisar cada uno de los casos de que no es un femicidio, va a otra planilla que se llama de otras muertes violentas, que justamente no por razones de género, ¿sí? Por otros motivos que no son por razones de género. De esa manera tenemos la tranquilidad de que al menos se revisaron los casos, por lo menos comparados con las otras fuentes de forma exhaustiva, con lo cual, bueno, puede pasarse, sí, pero justamente en realidad, a ver, el expediente judicial tiene muchísima más información que lo que puede haber en los medios de comunicación, que tienen una primera reacción ante un hecho y lo clasifican de esa forma, pero que después, al analizarlo en la información judicial, puede ser efectivamente que no era un caso de femicidio, porque justamente la mayoría se considera que sí son femicidios por esta hipótesis inicial que busca no descartarse. Pero bueno, eso me parece como importante tenerlo en consideración, que bueno, al tratarse de noticias, es lógico que el resto que trabaja con noticias tengan tendencias similares y por otro lado, sí se hace un trabajo de mirar, que miran, para ver si efectivamente son o no esos casos y por qué no son, y justificados
en otras muertes violentas. En ese sentido, me parece muy importante, porque a veces hay dudas con esto, como estamos en una situación medio híbrida en el caso del registro de femicidios de Argentina, porque por un lado es un registro que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque la ley 26.485 pone, pero por otro lado, y por eso también obviamente utiliza la definición legal contenida allí, pero y obviamente en la ley específica de agravantes por razones de género, pero es cierto que partimos justamente del protocolo latinoamericano adaptado por UFEM, donde en realidad no se revisan únicamente aquellos casos cuya figura legal es el de femicidio o de homicidio agravado por razones de género, el inciso 11, ni tampoco el 12 para femicidios vinculados, ni el 4 por justamente odio de género, especialmente para los casos de travesticidios y transfemicidios, sino que se revisa un universo muy amplio de casos, porque una de las cosas que busca el registro es justamente monitorear el accionar de la justicia. Porque justamente, como decía Eduardo, la perspectiva de género en la justicia es difícil de que se termine de adaptar e implementar. Tenemos la ley Micaela, pero evidentemente no es suficiente contrarrestar años y siglos de una cultura patriarcal, con lo cual se parte de un universo donde se revisan, desde luego que los homicidios dolosos de mujeres cis y de mujeres trans travestis, cualquiera sea la imputación o carátula que contengan, porque justamente muchas veces son considerados algunos homicidios, pero como un homicidio simple. Si no tenemos perspectiva de género, difícilmente voy a ver razones de género. Entonces, todos los homicidios ya de por sí se revisan. Pero también se revisan las muertes dudosas o averiguaciones de causales de muerte, las averiguaciones de suicidio, las imputaciones por cualquier delito seguido de muerte y cualquier carátula dada a una investigación de la causa de muerte de una mujer cis o de una mujer trans travesti. O sea que se trata de partir de un universo lo más amplio posible y a partir de allí sí empezar a clasificarlos. Entonces, los que ya tienen esa imputación, bueno, se los revisa también, pero ya se los incorpora como femicidios. Y a aquellos que no, se los hace pasar por una serie de filtros, de indicios, que tienen que ver, bueno, con el vínculo entre la víctima y el sujeto activo, con los antecedentes de violencia, por más que haya denuncia o que no haya denuncia, incluso a través de testimonios y otros datos sobrantes en las causas judiciales, en relación al hecho y al ataque, en relación a las características de las víctimas, en relación a las condiciones de interseccionalidad de las víctimas, que las colocaban en una situación de especial vulnerabilidad, y después también, obviamente, en relación a las características del sujeto activo. Por eso, bueno, se hace todo un trabajo muy minucioso de aquellos casos que no estaban inicialmente con una carátula o una imputación de femicidio, ver si reúne algunos de estos indicios. Y si aún así no reúne ninguno de estos indicios, pero con una lectura amplia y con perspectiva de género se lo considera que no se puede descartar el femicidio, se lo contabiliza como tal al 31 de diciembre del año de referencia que se está haciendo el estudio. Y eso es así porque justamente es un registro muy dinámico, porque lo que se hace es tomar los años, las causas que se iniciaron el año pasado, el año anterior, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y efectivamente hay casos, y sobre todo sabemos que diciembre es un mes muy complejo, que pueden tener muy pocos días de investigación. Entonces el riesgo de descartar casos es grande, con lo cual preferimos ser más amplios y considerar, si no se puede descartar femicidio, como femicidio de forma provisoria hasta el 31 de diciembre de dicho año. Después tenemos justamente todo un trabajo que se llama el Observatorio de Seguimiento de Causas Judiciales y Sentencias, donde ahí sí lo que se hace es ver, bueno, cómo fue la trayectoria de ese caso y cuál terminó siendo su imputación, bueno, ni que hablar qué resultados tuvo, si hubo condena, si fue archivada, si sigue abierta, etcétera, y qué tipo de juicio hubo, qué tipo de condena hubo, etcétera. Pero bueno, se hace como todo un seguimiento y la verdad es que lo que suele pasarnos es que, no debería pasar, pero sí pasa, es que se agregan algunos casos más, pero los que ya estaban, en general, sí se confirman. Incluso aquellos que inicialmente no tenían carátula de femicidio ni por casualidad, terminan confirmándose como femicidios. Y en algunos casos, si bien la justicia no cambia la carátula o la imputación, de todas maneras los seguimos sosteniendo como femicidios porque no se lo pudo descartar como tal
tal vez, una de las cosas que vos decías, no había indicios suficientes en términos de prueba, justamente por los problemas que hay a veces en la escena del crimen, etcétera, pero sí indicios suficientes en términos criminológicos como para considerarlo como femicidio. De todas maneras, los casos que se agregan son bastante pocos y tampoco es que es absolutamente diferente, pero sí hacemos una rectificación porque efectivamente asumimos que es un registro dinámico y que al 31 de diciembre lo que se puede informar es cómo están las causas hasta ese momento. Y bueno, a veces las jurisdicciones, bueno, también incorporan algunos casos posteriores. Pero bueno, si quieren ya entramos como a los temas más puntuales, por ejemplo, de travesticidios. Bueno, en el caso de travesticidios y de femicidios vinculados, la verdad que nosotras siempre lo ponemos en el informe, no son cifras exhaustivas. No son cifras exhaustivas por las dificultades que hay en Argentina, bueno, de la sistematización de las estadísticas judiciales, ¿no? Entonces, justamente, como nosotras, obviamente, el protocolo lo dice claramente, hay que revisar todas las causas de muerte violenta de mujer cis y de mujer trans travestis. Pero cuando no hubo cambio de la identidad de género en el DNI o no había demasiada información, puede que algunos casos de travesticidios no hayan sido informados debidamente por las ONGs, perdón, por el informe nuestro. Pero de todas maneras se hace el mismo trabajo de contrastarlo con las noticias, de contrastar los casos con lo que salen en las ONGs, con la Defensoría del Pueblo. Se hace siempre ese contraste con los informes sombra. Y justamente si la investigación no arroja ningún tipo de dato, bueno, en ese caso no se lo considera un travesticidio o transfemicidio y va como otra muerte violenta de mujer trans travesti. Pero puede ser que algunos casos no se hayan revelado porque justamente no se lo consideró como mujer en esa revisión y puede que algunos casos, pero de todas maneras se hace este contraste para quedarnos con la suficiente tranquilidad. Y además es verdad que algunas ONGs incluyen dentro de travesticidios y transfemicidios lo que se llama el travesticidio social o el transfemicidio social, que da cuenta, si se quiere, de las condiciones estructurales que hace que, bueno, lo que ya sabemos, que la expectativa de vida de las mujeres trans travesti es muy corta y da cuenta de las dificultades de atención médica, de, bueno, de acceso a la salud, al trabajo, etcétera. Entonces, a veces en esos informes de travesticidios, transfemicidios, también se incluye muertes en ocasiones muy terribles, pero que no cuadran como un travesticidio transfemicidio en términos más estrictos. Son travesticidios y transfemicidios más bien sociales, ¿no? Ahí sí, respecto a los femicidios vinculados, sí hay algo que es interesante tal vez aclarar, es que, bueno, que tampoco es exhaustivo, ya ahí lo dijimos, porque justamente ahí sí tenés claramente homicidios de varones, y bueno, habría que revisar todas las causas judiciales de todo el país, de varones, de mujeres, y eso ya es más complejo. Acá se hace un recorte por género, y en ese caso también lo que noto que es justamente el año que hay si se quiere una diferencia más importante, es justamente el 2019, que no es casual, porque el 2020... Bueno, durante el momento de recolección, que es durante el año de pandemia, ¿qué pasa? Fue más difícil acceder a los expedientes judiciales porque todavía no estaban todos digitalizados. Entonces eso provocó probablemente una merma ese año en particular. Y lo que es cierto también, así a modo de hipótesis, lo que es cierto es que, como ya les comentaba, tenemos el mecanismo del Observatorio de Seguimiento de Causas Judiciales y Sentencias, pero es de femicidios directos. De femicidios vinculados no se hace. Entonces, en femicidios directos sí hicimos todas las rectificaciones necesarias, y considerando que es un informe dinámico, pero en el caso de femicidios vinculados no se hace esta actualización. Esto, si querés, sí es real. De todas maneras, ahí hablo a título personal, por las dudas, para poder indagar bien qué pasa. Después, me pareció súper interesante, bueno, los dos temas que no incluye el registro de femicidios, que tiene que ver
con tentativas y suicidios, porque nos lo preguntamos todos los días. No, todos los días no, pero bastante seguido. Y, a ver, tenemos obviamente algunas dificultades para abordar estos dos temas. Por un lado, en el caso de tentativas de femicidios, ¿qué pasa? Es, bueno, una dificultad importante, además de todas las que mencionó Eduardo, que tiene que ver, bueno, con que ahí sí, a diferencia de femicidios, que partimos de una definición amplia y justamente no nos quedamos exclusivamente con los que tienen una imputación como tal, sino que revisamos todos, y es más, consideramos y cuantificamos como femicidios incluso cuando no tiene esa carátula legal. En el caso de tentativa de femicidio es más difícil, ahí sí tendríamos que ceñirnos a los que tienen dicha imputación, ¿sí? Porque si no, bueno, habría que revisar todas las lesiones de mujeres, y bueno, ya eso como un universo como muy amplio, pero más allá de que no es excusa porque se podría hacer, el problema es que justamente tenés muy poca información en muchas de esas causas judiciales. De todas maneras, sí me parece interesante tener en cuenta, y si queréis como informe sombra, y siempre lo planteamos, las estadísticas que llevan eso el SNIC y del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde uno puede ver la proporción de lesiones dolosas por género, y es altísima de las mujeres, es más de la mitad en todos los años, y es realmente una constante, lo cual ahí probablemente en esas lesiones dolosas por género esté oculto varias tentativas de femicidio que no fueron identificadas como tal. Con lo cual sí me parece como muy importante hacer ese chequeo. Bueno, respecto de suicidios, bueno, justamente como consecuencia de, no sé si la batería, por las dudas, bueno, como consecuencia de violencia de género, es obviamente una problemática súper importante, y tuvimos casos donde nos figuran de esa manera, pero ahí, bueno, como el registro es de femicidios, y si bien tiene una definición amplia, no deja de ser legal en algún punto, por más que es también criminológica, esos casos no son incluidos porque no entran dentro del fenómeno. Entonces, esos casos quedan excluidos. Sí se está pensando considerarlos como otras muertes en contexto de violencia de género, etcétera, porque obviamente es parte de las consecuencias letales que tiene la violencia de género. Tiene también otras dificultades, y ahí me pongo más como metodóloga, además de las que señaló Eduardo, que tienen que ver con la temporalidad. Nos pasa un poco con femicidios, pero en el caso de los suicidios a veces es más complejo todavía, porque el abuso pudo haber pasado, por ejemplo, el abuso sexual, que es, ya se sabe, bueno, la OMS lo considera un factor de riesgo de suicidio, sobre todo en niñas, jóvenes y adolescentes. Ese abuso sexual pudo haber pasado a una edad hace años, y en el suicidio fue muy posterior, y sin embargo tiene esa raíz. Pero ahí sería muy complejo, ya psicológicamente habría que demostrarlo, pero es más complejo dar cuenta como de esa mecánica y esa causalidad. Pero bueno, obviamente me parece que es súper central analizarlo, incluirlo, considerarlo y bueno, conceptualizarlo y trabajarlo, o sea, sin dudas. Pero bueno, en definitiva, sería aparte o de otra manera, ¿no? Desde ese lado, bueno, como estadísticas oficiales, me parece que siempre es importante también ver, bueno, contrastar estas cifras con los datos publicados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con los datos de salud, que tienen muchas dificultades para el caso argentino, que, bueno, en otros trabajos ya lo hemos mostrado, porque hay una cantidad de muertes indeterminadas, y además, bueno, porque carecen de perspectiva de género en principio, entonces sería muy difícil. Pero bueno, sí entender como el volumen total. Y en ese sentido, bueno, comentar que tenemos un proyecto, estamos trabajando un proyecto de ONU Mujeres, de la iniciativa Spotlight, con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con UFEM, donde lo que se busca es armonizar, bueno, los datos estadísticos en muertes violentas de mujeres, sí, de mujeres trans travestis, donde, bueno, se plantean algunos circuitos que podrían ayudar incluso a fortalecer esto. De todas maneras, ya existe, ya estamos trabajando de esta manera en varias jurisdicciones,
donde lo que hacemos es tener mesas interinstitucionales, donde está, bueno, nosotras obviamente como Oficina de la Mujer, pero además también están el Poder Judicial de la jurisdicción, el Ministerio Público Fiscal y también el Ministerio de Seguridad local, provincial, y el Ministerio de las Mujeres también provincial. Con lo cual, bueno, la verdad que se trata de ser lo más abarcativo posible, pero también cuidando de que no todo es femicidio, ¿no? O sea, también como cuidando la calidad de la medición, y se hacen muchos controles también, no solo de triangulación externa, sino también de validación interna para ver la consistencia de los datos. Entonces, es un trabajo arduo caso por caso, microdato, y también demandando la completitud de los datos, porque si bien el expediente judicial tiene mucha información, si se quiere en comparación con el parte preventivo policial, la verdad es que no deja de ser un expediente judicial y tiene obviamente limitaciones como fuente de información, porque no se pensó como una fuente estadística. Otra de las cosas en las que estamos trabajando es en toda una coordinación con las áreas estadísticas de los poderes judiciales de las distintas provincias para establecer estándares mínimos de medición, donde cada vez que se carga una causa judicial se incorporen algunas variables con campos obligatorios, se las mida siempre de la misma manera, se usen siempre las mismas categorías, porque de verdad que es muy dificultoso, por ejemplo, cada vez que tenemos un pedido de información interno o externo, salir a recabar los datos en ese momento. Para femicidios ya tenemos todo este sistema y, bueno, toda esta metodología, pero a veces hay otros pedidos de información y la verdad que es bien complejo. MESECBI, CEDAW, bueno, CEPAL, Iniciativa Spotlight, ONU Mujeres, tenemos muchas demandas y entonces la verdad que es bien complejo. Así que bueno, estamos trabajando en eso, también todas las condiciones de interseccionalidad tiene como sus dificultades de medición, bueno, cuáles son las situaciones en las cuales se encontraban las víctimas al momento del hecho, y no solo para femicidio, sino también para violencia de género en general. Así que bueno, eso es un poco algunas de las iniciativas que estamos teniendo para justamente mejorar la calidad de los datos. Y quería mencionar también, después tengo otras cosas puntuales, pero como un proyecto muy importante que, si no está siendo publicado hoy, mañana, porque no estoy en la oficina básicamente, y necesitamos como terminar de publicarlo, pero tal vez sí ya está subido, es el Registro Iberoamericano de Femicidios, que por segunda edición fue coordinado por la Oficina de la Mujer de la Argentina, justamente en reconocimiento de la trayectoria que tiene Argentina en materia de medición de femicidios. Y la verdad es que fue un trabajo muy arduo porque, bueno, si tenemos diferencias con las provincias, a veces en los códigos procesales penales, etcétera, y logramos estandarizarlo eso claramente, bueno, a nivel regional eso es mucho más complejo, son 23 países, de los cuales obtuvimos información de 18, y en esos casos lo que hicimos, no sé cómo venimos de tiempo, me decís, ¿tengo algo de tiempo? Bueno, en esos casos lo que hicimos fue hacer dos informes, uno más bien metodológico y uno más bien, acá lo encontré, uno estadístico respecto de los hechos de 2020. Porque uno de los problemas que encontrábamos es el famoso, se comparan peras con manzanas. Si vos tenés una definición distinta de femicidios, feminicidios, que eso no suele suceder, en general hay bastante consenso, pero si vos operacionalizás el concepto con distintas dimensiones y distintos indicadores, bueno, los casos que vos vas a contabilizar, por más que lo contabilices súper bien, van a ser distintos del universo potencial de casos que tiene otro país. Entonces nos encontramos en la situación de que muchas veces pasa, de que se comparan tasas de femicidio en América Latina o en Iberoamérica, donde en realidad se parten de mediciones muy, muy diferentes. Con lo cual dije, bueno, antes de hacer el relevamiento de datos del año 2020, hagamos un informe metodológico. Y ahí se preguntó, por ejemplo, rapidísimo, respecto de las víctimas, si todos los países reportan víctimas menores de 15 años al momento del hecho. Pues, por ejemplo, históricamente, algunos países no incluían
menores de 15 años como víctimas de femicidio, porque consideraban que no podía tener pareja, entonces no podía ser un femicidio, porque era muy ligado a la idea de femicidio íntimo como único tipo de femicidio. Por suerte, los 18 países sí tienen esto. Después, solo 5 países de estos 18 incluyen a los casos de víctimas mujeres trans travestis, de los 18. El resto no los considera como parte del registro de femicidios, con lo cual obviamente ya ahí tenemos diferencias, porque para nuestro registro sí son parte de femicidios, además que se los estudia por separado, pero además se lo incluye en la cifra global. Por otro lado, en 10 países sí se incluyen los casos de femicidios cuyas víctimas están desaparecidas al momento del registro. Con lo cual tenemos 8 países que no lo hacen. Y es preocupante porque Argentina en eso, si bien tenemos dentro del registro de femicidios si la víctima estaba desaparecida o estuvo desaparecida en algún momento, bueno, no es... la verdad que en la mayoría de los casos se encuentra el cuerpo. Lamentablemente tenemos 2 casos del año pasado que aún no se encontró el cuerpo, lo cual es gravísimo. Pero bueno, sí, en general esto no sucede. Y aún si no se encontrara el cuerpo, sí se los incluye como víctimas de femicidio e incluso llegan a sentencia. Que, a diferencia de otros países, si no hay cuerpo, no hay investigación, menos aún, obviamente, una sentencia. Pero ni siquiera se las contabiliza estadísticamente. Con lo cual estamos comparando, y en países donde sabemos que la situación de mujeres desaparecidas es muy, muy grande. Con lo cual ya ahí, ¿qué estamos comparando? ¿No? Me pongo, pero... Y después sí, también preguntamos si se incluyen casos donde no había vínculo previo entre la víctima y el agresor. Porque justamente en muchos países sí se mide femicidio, pero femicidio íntimo, y no cuando pudo haber sido un femicidio entre personas desconocidas entre sí, que no significa que no se sabe el tipo de vínculo, sino que eran desconocidos, eran extraños. Obviamente hay varios casos así, donde puede haber sido en el espacio público, tal vez esos casos, o en otros contextos, donde, por ejemplo, después de un abuso sexual hay un caso de femicidio, algunos países no lo contabilizan. De hecho, de los 18, 14 sí, 4 no. ¿Sí? Con lo cual, también ahí estamos contando cosas distintas. En el caso de los victimarios, paso más rápido porque ya es más complejo. Bueno, también, solo 5 incluyen varones indicados o sospechados sin que sea necesaria una imputación formal. Que esto es importantísimo, porque a veces hay sospechados, pero no hay, y no está identificado y no está siendo imputado. Entonces, en ese caso, no se abre la causa judicial porque no hay ningún imputado, entonces muchas veces no se contabiliza a la víctima. Con lo cual, la estadística de esa obviamente es más limitada. Bueno, de hecho, solo 5 países, Argentina sí lo hace, hacemos esto, que sí lo incluimos como caso. 4, bueno, si, solo 4 países de los 18 incluyen femicidios que fueron condenados por otra cosa que no sea femicidio. Bueno, Argentina sí hace la contabilización, más allá que después se lo condenen por otra razón, pero si criminológicamente y reuniendo los indicios era un femicidio para el registro, se la cuenta como tal. Bueno, hay muchas más, cuando no fueron identificados, cuando fueron declarados inimputables, cuando el victimario se suicidó, cometió suicidio, en algunos países no se lo cuenta porque se archiva la causa. Argentina sí lo cuenta. Bueno, cuando fueron absueltos, ese victimario fue absuelto, entonces se archiva la causa. Claro, pero la víctima murió y fue asesinada por... Exactamente. Entonces, Argentina sí lo cuenta, pero otros países no. Lo mismo pasa con los hechos. La mayoría sí incluye, bueno, si fue fuera de la vivienda. Bueno, si la carátula de imputación legal fue otra, solo 6 países lo incluyen como femicidios. Y, bueno, sí se investigan como femicidios, se contabilizan como víctimas. Pero bueno, esto va a estar publicado, así que por eso me atrevo a, si se quiere anticipar esto, que en cualquier momento lo van a subir, pero para que, bueno, también dar cuenta un poco del trabajo que viene haciendo el Registro de Femicidios de Argentina, que, bueno, que también es reconocido por la Cumbre Judicial Iberoamericana y por eso fue considerado para liderar por segunda vez el registro de femicidios iberoamericano. Y